Grabar. Continuamos Bueno, con Germán Fraga. Y nos va a contar, nos va a continuar a seguir charlando sobre Estados Unidos y las elecciones. Nada menos que eso. Qué baile que se metió el tipo, este está loco, ¿no? Pero bueno, él me dijo una solo, camisa de 11 varas. yo no le pago por esto, ¿eh? Él lo eligió solo. Dale, campeón, métele, a Bueno, ver. bueno, el capitán se hunde con su embarcación, Pimpi. Así Sí, que, señor, muy bien. así que Esa es la acá, historia. acá ganamos o nos hundimos. Pimpi, entonces habíamos quedado un poco en lo que se refiere a algunas variables que puede ser interesante tener en cuenta, ¿no? Algunas variables ya más específicas. La primera de ellas fue el voto de la comunidad latina, cómo fue evolucionando esa preferencia electoral de los hispanos, y lo que estábamos tratando de avanzar como un segundo conjunto de variables era respecto a esta comparación de la evolución electoral de los últimos tres candidatos demócratas en lo que tiene que ver de esta base de datos referida a los promedios electorales en distintos estados, ¿no? En estos 7 estados que son tan importantes. No vamos a repasar los 7 en su totalidad, pero sí unos cuantos, unos 3 o 4, para darnos una idea a qué apunto con todo esto, cuáles son las cosas de las cuales tenemos que tener cierta cautela al momento de leer números, ¿no? Porque a un poco el mensaje de todo esto es que las encuestas suelen subestimar al votante de Trump. Esto pasó en Pensilvania, esto pasó en Wisconsin, y también pasó en su momento en Michigan, muchos de estos estados claves, que vuelvo a repetir, estos estados swing states, ¿no? Estos estados que se balancean de un lado a otro según la elección, según las circunstancias de la elección. Eh, para hacer algún comentario ya más de manera particular, estudiar algún caso en particular o considerar algún caso en particular, eh, podemos, o es decir, yo traigo a colación Arizona, algunas pequeñas observaciones sobre Arizona, el estado de Arizona, y el estado de Pensilvania. Eh, Aclaremos entonces que cada estado es como su propio microclima, ¿no? Político, electoral, social y cultural. Tienen sus preocupaciones, lo que se denomina las issues, ¿no? Y también, bueno, distintas clases, tienen distintas issues, reclaman no siempre exactamente lo mismo, o por lo menos si reclaman cosas parecidas, lo reclaman con un equilibrio, con un orden de prioridades a veces distinto. Entonces cada campaña debe encontrar el mensaje preciso, ¿no? Que más seduce a ese electorado de cada estado. Eh, Como ven, es casi un trabalengua, o es casi una rima en este caso, pero es muy importante esto, que cada mensaje está eh, hecho a medida del estado en el cual yo lo tengo que difundir, para captar, por supuesto, votos. Por ejemplo, el caso de Arizona es, como muchos de estos estados eh, claves, con muchos de esos estados que tienen eh, en su interior un equilibrio bastante fluctuante, por llamarlo de alguna manera, el electorado de Arizona va a ser difícil de identificar, especialmente desde la aparición de Trump, ¿no? El estado de Arizona ofrece alrededor de 11 votos electorales. Actualmente efectivamente son 11, acá lo tengo anotado, que han ido al candidato republicano en casi todas las elecciones durante más de 60 años. Arizona ha votado a nivel presidencial por los republicanos. Pero desde 2016
es dramáticamente diferente. El Estado está creciendo muy rápidamente, está urbanizándose rápidamente y los votos urbanos suelen beneficiar a los demócratas. Por márgenes muy amplios suelen beneficiar al Partido Demócrata, ¿no? A los candidatos del Partido Demócrata. Hay una economía que está orientada a los servicios tecnológicos, hay un auge de esos servicios tecnológicos, de compañías dedicadas a las nuevas tecnologías, y una creciente población latina que, como vemos, todavía tiene una clara tendencia de votar al candidato demócrata, aunque bueno, ya los márgenes cada vez se van más acortando, se van acortando cada vez más y los republicanos ganan terreno en este segmento de la población. Desde el surgimiento de Trump, los votantes han elegido, por ejemplo, para ver cómo ha ido evolucionando el votante de ese estado, han elegido a un gobernador, por ejemplo, demócrata, eh, han elegido al fiscal general, porque cada estado selecciona a su procurador general por el voto popular, también demócrata, dos senadores demócratas del 2016 acá a la fecha. Y si bien las encuestas han mostrado a Trump con una clara ventaja en la carrera presidencial, de alrededor de un punto, pero es una ventaja consistente, ya hay muchas encuestas que lo vienen replicando, no es así, por ejemplo, en otras elecciones. Este año se elige senador en Arizona y el candidato demócrata es favorecido sobre la oponente republicana por varios puntos. Eh, para ver un poco este electorado a veces tan indescifrable, hay ciertos referendos puestos a disposición del votante, medidas que el votante debe aprobar o rechazar. Una de ellas es a favor del aborto, otra de ellas es sobre la inmigración, expandir el acceso al aborto, otro es sobre la inmigración. Eh, entonces, hay como ciertas conductas duales que se ven en Arizona. El tema del aborto, es muy probable que este referendo salga a favor del aborto, pero que tanto el tema del aborto como el tema de la inmigración, como un referéndum para castigar más fuertemente al incumplimiento, el incumplimiento de los nuevos inmigrantes, bueno, que no entran al país legalmente, de una manera legal. Bueno, tanto el referéndum del aborto como el de la inmigración es muy probable que terminen siendo aprobados, ¿no? Así que esta es una población un poco difícil de descifrar una tendencia política clara. Ya esa tendencia republicana tan nítida, tan fuerte, ha ido desapareciendo. Ahora el rojo es cada vez menos intenso y se inclina un poco más hacia, cada vez más hacia los demócratas. Incluso bueno, es imposible adivinar quién va a terminar controlando la legislatura del estado de Arizona, pero menciono todo esto para que nos demos cuenta todas las elecciones que se van dando un mismo momento y cómo estos electorados de los estados, estos claves, es un electorado que a veces convive en su seno con tendencias contradictorias, que hacen muy difícil para los encuestadores saber qué es lo que realmente va a terminar sucediendo. El caso de Pensilvania también es uno que, que está siendo muy observado por muchos ojos, eh, por, por diversos motivos. Eh, Entre ellos por los votos electorales, que ya decimos que son votos indispensables para ambos candidatos, eh, y a su vez porque la votación está prácticamente empatada. De las 12 encuestas, de las 12 últimas encuestas que se han realizado desde mediados de septiembre, 6 están empatadas, Trump lidera en 4 y Harris en las dos restantes. Hay como una cierta tendencia favorable a Trump, que ya se va evidenciando, pero todavía está muy empatado todo, está prácticamente empatado.
La encuesta más reciente, de hecho, muestra a los candidatos en una situación, como acabamos de decir, de máximo empate, de prácticamente de máximo empate. Eh, Trump tiene un liderazgo claro entre el segmento masculino, entre el sexo masculino. Trump tiene una diferencia muy importante, diferencia que se revierte a favor de Harris en las mujeres. Es digno de aclarar que el segmento masculino suele favorecer a los candidatos demócratas, pero nunca como en los últimos tiempos, nunca como en los últimos tiempos se ha notado tanta o tanto la divergencia entre lo que votan los hombres y los que votan las mujeres, para hablarlo y ponerlo en términos más sencillos. Cada vez hay una bifurcación más grande entre lo que votan los hombres y lo que votan las mujeres, independientemente de la edad, ¿eh? No, no tiene que ver con exactamente un rango etario en específico. Mira, Sea la edad que sea, cada vez los hombres votan más republicano y cada vez las mujeres votan más demócrata. Eh, Esto es incluso controlando por otras variables como es educación e ingresos. Es una tendencia realmente muy interesante esta divergencia entre los sexos, por llamarlo de alguna manera. Divergencia que también se está notando en valores, en cierta clase de valores, en expectativas, en aspiraciones, cosa que no ha sucedido tanto en el pasado y que ha motivado un montón de análisis social muy interesante que no podemos abarcarlo en este momento, claro. pero se constata una gran diferencia que se va asentando, una gran diferencia entre las preferencias políticas y culturales de los hombres y de las mujeres, ciertas incompatibilidades. Eh, y continuando un poco con lo que refiere al análisis del estado de Pensilvania, decimos que eh, Harris, bueno, tiene una clara predominancia en lo que refiere a las personas con un título universitario. Solemos siempre decir que uno de los pilares de la coalición demócrata suelen ser las mujeres con título universitario, los hombres con título universitario. La persona que tiene un grado universitario siempre suele inclinarse más hacia el partido, hacia votar al Partido Demócrata. Demócrata, claro. En cambio, Trump tiene una ventaja de alrededor de 16 puntos entre los blancos sin títulos de grado, obviamente sin esta clase de educación superior universitaria. Eh, entonces, vemos que, por ejemplo, también Harris goza con una ventaja de alrededor de 13 puntos entre los votantes menores de 35 años, que de hecho es otra cosa que las encuestas están empezando a alertar o señalar, que ya no es tan contundente las cifras, por lo menos en ciertos estados claves, ya no son tan contundentes las cifras a favor en la juventud, ¿no? En el segmento más joven de la población ya no son tan contundentes las cifras a favor del candidato demócrata como sí lo eran en otras elecciones, ¿no? Donde el candidato demócrata superaba al republicano eh, por 20, 30 puntos fácilmente, ¿no? Eran una de sus canteras de votos más sólidas. Entonces eso se empezó a resquebrajar también. Un Qué va. poco, entonces, acá yo tengo una cita que me pareció muy interesante, que es que dice, en Pensilvania, como en otros lugares, la campaña de 2024 se asemeja a la Primera Guerra Mundial, cuando dos enormes ejércitos se enfrentaron en un largo frente
y lucharon con un costo enorme para ganar unos metros de territorio. Esto tiene que ver con el hecho de que las encuestas están mostrando esta situación de empate virtual y ninguno ni el otro, vistes, Sí. logra dar el tiro de gracia que vuelque la elección en Pensilvania a su favor, ¿no? Avanzar un Es momentito. prácticamente una guerra de trincheras, ¿no? La famosa guerra, no lo dice exactamente así, pero Primera, la claro. Primera Guerra Mundial es reconocida como una guerra de trincheras, ¿no? Donde el estancamiento es el status quo, por llamarlo de alguna manera. Eh, Así que, bueno, dos hipótesis tal vez para tener en cuenta, para evaluar a futuro eh, y ver cómo va avanzando o si se van verificando o si van, No, no o sé si se van. si te saco del análisis, si te pregunto por el tema de las armas, el tan conocido tema de las armas allá, ¿no? Pero si no, seguí vos tu línea, ¿no? Por ahí No, 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 Pimpi, vamos, podemos hacer un comentario al respecto. No me quiero extender mucho más porque no sé si exactamente estamos tan de tiempo, pero sí quería dejar planteadas las dos hipótesis. dale, dale, Total, sí. Sí, lo vamos a retomar voy a hacer un comentario, sí, del tema del propietario de armas, eso lo vamos a comentar, pero sí. después quiero lanzar las dos hipótesis y dejar la conversación en ese punto, Dale, dale. para retomarla de aquí a 2 semanas y vemos si mis hipótesis tienen algún asidero o caen en saco roto, ¿no? Eh, ¿Vas a Decimos que el terminar la voto. hipótesis con alguna para un lado o para el otro? Y bueno, vamos a ver en cómo va la aguja, ¿no? Cómo se mueve la aguja. La aguja debe estar, viste, enloquecida. Vamos a tener que medicar a la aguja. Dale. Porque, viste, no sabe a dónde quedar, ¿no? En qué lado del Ah, termómetro va a quedar, ¿no? yo ya aposté un En fin. millón de dólares a Trump, pero bueno. Bueno, no, 1 millón es poco. Quiero toda la estancia, Pimpi. Toda la estancia. Eh, y el ganado también. Pero diremos que el votante que es propietario de armas abrumadoramente apoya al Partido Republicano. Es muy fuerte su inclinación por el ticket republicano. No sé si hay, incluso te digo, no sé si a los encuestadores ya les interesa tanto estudiar ese segmento por sí mismo, dado que ya tienen una identidad política tan fuertemente asociada con el Partido Republicano, porque los demócratas suelen ser vistos como aquel partido que quiere limitar la tenencia de armas. Limitar la tenencia de armas, entonces es percibido con cierta hostilidad por aquella persona que considera a las armas como un derecho adquirido, como es en Estados Unidos una cuestión muy fundamental, arraigada culturalmente, que a veces requiere un análisis sociológico más Uf, pormenorizado que el que claro. podemos dar en esta conversación. Dos hipótesis entonces como para dejar ahí picando la cosa y para pensar utilizarlas para pensar lo que se puede llegar a desarrollar, lo que puede llegar a venir en las próximas semanas, en la próxima quincena. Digo lo siguiente. eh, la hipótesis uno, si es factible considerar una lenta hemorragia de intención de votos para la candidata demócrata, es decir, para Kamala Harris, en vez de una caída tan rápida y pronunciada como fue la de Biden. Y la hipótesis 2, si existe o no un votante oculto de Trump que las encuestas no pueden detectar. Esto puede tener varias explicaciones. Entre las principales se menciona
que estamos describiendo a una persona que desconfía de los encuestadores y por lo tanto no desea ser encuestado, participar de los sondeos. Eh, Incluso se puede decir que se lo presenta como un ciudadano con poca participación en procesos electorales, por lo general, independientemente, ¿no? Del proceso que estemos hablando, de la elección que estemos hablando, no tiene eh, o no considera que debe tener un compromiso cívico con ninguna tendencia o con ninguna candidatura en particular. No despierta el gran interés. Entonces, hablamos que de un ciudadano con poca participación en procesos electorales que vota infrecuentemente y sin un patrón identificable. Puede concurrir a votar solo por determinada clase de candidatos, tal es el caso de Trump. Decimos que es un votante que vuela por debajo del radar de los instrumentos de medición de la opinión pública. Entonces, la hipótesis 2 se refiere a eso, al votante oculto de Trump, al votante de Trump que tiene, eh, digamos, que asiste a votar con demasiada poca frecuencia y que por lo tanto no entra dentro de estas encuestas. Ah, Cuesta que entre dentro de estas encuestas. Y por lo tanto, al momento de medir, el sesgo va a ser a favor de la candidata demócrata. claro. Entonces, tengamos en cuenta esto si efectivamente existe ese votante, si las encuestas, entonces, a medida que se acerca al momento de la elección, logran eh, llegarle un poco más a esta clase de votantes, que se Y rebelen, que estos visualizarlo, votantes claro, revelen sus preferencias, se claro. revelen sus preferencias, o no. Por ahí el votante oculto de esta elección va a ser el votante de Harris. Pero iremos viendo, desmenuzando esto a medida, desgranando estas cuestiones a medida que tengamos un poco más de datos. Estos últimos 30 días, hasta el 5 de noviembre, son claves para hacer un montón de mediciones y para que ese pequeño porcentaje de votantes indecisos, que son los que van a, en definitiva, terminar inclinando la balanza, van a ir, suponemos, tomando una decisión, ¿no? Y en la medida de lo posible, revelando esa decisión. Eh, Todo bueno, vamos, tenemos que ser cautos, tenemos que ser cautos y, y bueno, esperar a los datos. Eh, yo creo que este tema que estamos encarando, que estás encarando, es algo que por ahí resulta, para mucha gente le puede resultar aburrido, pero bueno, el periodismo debe ser informativo, básicamente, y esta información tan importante para mí, a mi juicio y el tuyo también, creo, por supuesto, es que esta elección puede cambiar la fisonomía del mundo, ¿no? Porque es nada menos que la elección en Estados Unidos que mueve muchas cosas en el mundo. Tiene que ver con muchas cosas en el mundo todo. Y por supuesto en la Argentina desde ya, ¿no? No estamos afuera. Por suerte no estamos afuera del mundo. A ver, voy a mirar los Y minutos que me faltan. Sí, decime. tenemos que pensar que hay dos perfiles muy discordantes entre sí, con unas diferencias notables, y por supuesto que eso va a significar que Estados Unidos tome determinadas posturas muy distintas, según quién efectivamente logre llegar a la presidencia. Eso no es un tema menor. Por supuesto, la Argentina suele encontrarse en la periferia de las grandes discusiones o de los grandes acontecimientos. eh, pero bueno, el sistema internacional es desde luego un sistema con vínculos directos, indirectos, así que de alguna manera u otra todos los países terminan afectados por las decisiones que toman las potencias, que se toman desde las potencias.
y no es un dato menor. A veces creemos que todo sucede por fuera, ¿no? Y que nosotros, viste, somos un mero espectador pasivo, eh, o un espectador irrelevante, quizás, Ah, ¿no? Que no nos afecta nada de lo que sucede. Pero bueno, eso es la postura a veces, eh, una postura demasiado ingenua, por llamarlo de alguna manera, exacto, si se me exacto, permite. Eh, totalmente de acuerdo. Bueno, de cualquier manera, la idea es hacer dos, en realidad, dos entrevistas, si se le puede llamar entrevistas, porque en realidad vos no sos el entrevistado, sino el que haces el análisis. Eh, eh, pero que vos hagas dos análisis más de aquí a las elecciones, que son el, el sí, 8 el martes 5 de noviembre. 5 de noviembre. Falta muy poquitito para esto que para algunos les pasa desapercibido y sin embargo tiene muchísimo que ver con todo lo que nos va a pasar también a nosotros en la Argentina. Esa es mi opinión, ¿no? Bueno, creo que no estoy tan lejos de la realidad. Bueno, estaba mirando el tiempo, pero bueno, gracias, campeón. Bueno, Pimpi, ahora empieza realmente la etapa definitoria, definitiva. Vamos a tener una superproducción de encuestas permanentes, encuestas a escala industrial, encuestas de todo tipo, buenas, malas, bonitas, feas. La verdad va a haber de todo y como siempre uno tiene que tener el ojo muy afilado para no comprar basura, ¿no? Que eso es lo que siempre en el análisis electoral es fundamental eso, ¿no? Que todos quieren vender sus números, pero no todos los números son igual de buenos. Claro, por eso es que hay que leer, como lo haces vos, leer con tiempo y por todos lados y estar en tema. Porque algunos se agarran el diario del viernes antes de la elección o del sábado de la elección y se cree que con eso saben. Y no es así. Esto requiere un estudio como el que haces vos. y Muchísimas es, gracias. eso es dar un panorama, Pimpi, y a eso aspiramos, ¿no? Y dejar a la gente pensando, dejar a la gente pensando y ojalá que un poco interesada, ¿no? En lo que estamos diciendo, ¿no? En lo que Puede estamos. parecer muy abstracto, pero hay que recordar que siempre detrás de esto son números, son aspiraciones, son expectativas, son intereses. Hablamos de un ser humano que es muy complejo y a veces contradictorio, ¿no? Y un instrumento cuantitativo no siempre mide todo, no puede captar toda esa complejidad de un ser vivo, ¿no? De un ser vivo, de un ser sintiente, de un ser pensante. Gracias, Ese es el Germencito. trabajo. Hasta la próxima. Hasta la Chao, próxima. Adiós, adiós. chao, campeón.